¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver por qué debemos predicar el Evangelio. Cuando venimos a Cristo y nos predican por primera vez el Evangelio y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, no tenemos ni idea de lo que dice la palabra de Dios, ni lo que es tener una relación verdadera con el Dios vivo, y obviamente tenemos muchísimas dudas, pero también debemos de saber por qué a un recién convertido debe predicar el Evangelio. Así que para ver un tema como este, pues es necesario ir a las Escrituras, a la palabra del Señor, no sin antes recordarles 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que utiliza, que traza, que divide bien la palabra del Señor. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué debemos predicar a Cristo? Debemos predicar a Cristo porque el mundo no conoce al Dios verdadero. El hombre natural, al estar separado de Dios, no puede tener acceso a Él para conocer a la persona divina. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 22 al 24, y dice lo siguiente: Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pensando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que nos damos cuenta que desde la antigüedad, desde cuando empieza el apóstol Pablo a predicar, y estamos viendo que está en atenienses, habla de los atenienses, es decir, que de los tesalonicenses, en el Areópago, que era como una plaza donde habían diferentes estatuas de diferentes dioses, y allí había una vacía que decía al Dios no conocido. Entonces nos damos cuenta que desde la antigüedad adoraban a Dios, pero no sabían a qué Dios. Y al decir el Dios no conocido, es decir que el hombre no ha podido conocer a Dios de ninguna manera. Entonces nos damos cuenta que el hombre natural, al estar separado de Dios, no puede tener acceso a la persona divina. El hombre no tiene acceso también a la verdad divina. El Salmo 14, 1 y 2 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, primeramente nos damos cuenta que el hombre natural, al estar separado de Dios, no tiene acceso a la persona divina y tampoco tiene acceso a la verdad divina. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y dice que también, dice que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El hombre no tiene tampoco un acceso a la revelación divina. Por eso dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, que el hombre no tiene esa revelación que da el Espíritu Santo una vez que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, porque sabemos que la palabra dice que el Espíritu nos enseñará todas las cosas. También dice el Salmo 78:2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Obviamente
para mucha gente le es indiferente todas estas cosas y también desconoce todas estas cosas. Pero sabemos que Satanás ha encubierto la verdad. Segunda de Corintios, capítulo 4, del 3 al 6, dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Entonces, Satanás tiene encubierto el evangelio y por eso no oyen el evangelio. Aunque lo prediques 1, 2, 3, 4 veces, muchas veces no les entra. Recordemos que una de las cosas que dice el Señor es que el Señor es el que concede el don del arrepentimiento, y concederlo en cierta manera es tener el oído abierto, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que pueden recibir el evangelio si Dios lo permite. Entonces el hombre sigue sus propios caminos y no conoce el verdadero camino. Por eso el Señor dijo, el Señor Jesús en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por esta razón nosotros debemos predicar el evangelio. El único camino para que nosotros podamos llegar a Dios es a través de la imagen del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Por esta razón es que debemos predicar el evangelio. En el Salmo 67:2 dice lo siguiente: para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Por esta es la razón, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Y recordemos que el Señor Jesucristo, después de haber muerto y resucitado, y después de andar por ahí, que lo vieron más de 500 personas, los discípulos, María Magdalena, la otra María, recordemos que el Señor instruye a los discípulos en Mateo 28, 19 y 20, por el cual nosotros somos enviados a predicar el evangelio. Por eso dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros nos damos cuenta que ¿por qué razones debemos predicar el evangelio? El mundo no conoce al Dios verdadero. Vemos que aquí en el Areópago, cuando los atenienses de Atenas, es decir, no era de Tesalonicenses, sino de Atenas, era que tenían ellos ese lugar donde había diferentes dioses de Grecia, y había un lugar vacío al Dios no conocido. No conocían al verdadero Dios, y es el que va y el apóstol Pablo predica. Entonces el hombre natural, al estar separado de Dios, al estar separado de la verdad, es decir, en este momento en que en estos santuarios había diferentes imágenes de diferentes dioses, estaban en apostasía, es decir, apartados de la verdad. Y por otro lado, al estar muertos en sus pecados, obviamente también están separados de la gloria de Dios, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos apartados de la gloria de Dios. Entonces, el mundo no conoce al Dios verdadero, no puede tener acceso a la persona divina. El hombre
no tiene acceso a la verdad divina, esa verdad que es revelada por Dios mismo, porque Dios es el que da el crecimiento. Por eso el necio dice en su corazón, no hay Dios, todos se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, y que esas cosas son reveladas por el Espíritu Santo. El hombre no tiene acceso a la verdad divina, que es revelada, porque a nosotros nos la reveló el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice el Salmo 78:2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Así que esas cosas que están escondidas, que no son reveladas, que las personas que están en apostasía, pues están obviamente sin Cristo como Señor y Salvador, están separados y obviamente no hay revelación, no tienen revelación del Espíritu Santo, esa revelación divina. Dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces, solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos tener acceso a la verdad divina. Y sabemos que Satanás ha encubierto entre los que se pierden, es decir, todas estas personas que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que están en apostasía, entonces para ellos está encubierto porque son los que se pierden, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La luz del Evangelio, esa luz que nos permite ver la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, el haber muerto por los pecados, haber sido sepultado y haber resucitado al tercer día según las Escrituras. Entonces el hombre sigue sus propios caminos pensando que de alguna manera puede llegar a Dios y conocer al Dios verdadero a través de los caminos que ellos piensan, pero no saben que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por esa razón debemos predicar el Evangelio, para que Dios sea conocido en toda la tierra, en todas las naciones, y que a través de la palabra del Señor ellos puedan conocer la salvación. Y nosotros hemos sido discípulos, al poner nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, nos hemos adherido al cuerpo de Cristo para hacernos discípulos, para ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, hablando en toda lengua, y hablo de idiomas, de que por eso hay misioneros en Estados Unidos, en Brasil, en Honduras, en Europa, en China, en Japón, en diferentes países del mundo, donde cada uno en su propio idioma, en su propia lengua, predica el Evangelio. Y por estas razones son que debemos nosotros predicar el Evangelio. Y para las personas que no conocen el Evangelio, y para aquellas personas que están en Cristo y que no les ha quedado claro qué dice el Evangelio dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, por el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. El Evangelio que al estar separados nosotros de la gloria de Dios, al estar en apostasía, apartados de la verdad, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que como estamos separados de la gloria de Dios, somos justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios lo puso como propiciación, como pago por medio de la fe en su sangre. Nosotros debemos de poner nuestra fe en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz,
al haber derramado su sangre para manifestar su justicia. Y por esta causa pasó por alto Dios en su paciencia nuestros pecados pasados. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por la gloria de Dios, y precisamente por eso necesitamos saber que cuando somos salvos por medio de la fe, es por creer en la obra redentora. La fe es creer, y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios inmerecido, no es por lo que hagamos, sino por la gracia de Dios. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al creer, al oír, al recibir el Evangelio, somos hechos hijos de Dios, y también dice que habiendo oído esta palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, somos sellados por el Espíritu Santo. En ese momento nosotros, de poner nuestra confianza en Cristo como Señor, como Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo, y a esto se le conoce como el bautismo del Espíritu. En Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón. Es decir, que no solamente es hablarlo, sino debe haber esa fe que salva, creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, y seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa muerte, que es muerte espiritual, está en Apocalipsis 21:8, y obviamente dice aquí, para los cobardes e incrédulos, aquellas personas que precisamente no creen y creen en otros dioses y que creen otras cosas que desconocen de la palabra de Dios. Y dice 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el momento para recibir a Cristo como Señor y Salvador, y tú puedes hacerlo confesando que Jesús es tu Señor y Salvador, creyéndolo con una fe genuina en tu corazón y confesándolo con tu boca. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Solamente por medio del arrepentimiento y la conversión pueden ser borrados nuestros pecados, porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, nuestros pecados pasados son pasados por alto, para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor estos tiempos de refrigerio, que son tiempos felices, porque al recibir a Cristo como Señor y Salvador, tú ya tienes un lugar en los cielos. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, recién convertido, y a todos los oyentes, espero que sea de edificación para cada uno de ustedes y ustedes puedan recibir realmente el verdadero evangelio, porque hay muchos que predican evangelios muy diferentes y a veces no lo predican porque están en programas, porque están haciendo otro tipo de cosas, y en este tiempo tan difícil que se sigue complicando, sobre todo en nuestro país, en México, donde el coronavirus pues parece que está
causando más muertes y que es necesario predicar el Evangelio por todas aquellas personas que nos conocen a Cristo como Señor y Salvador. Así que los invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que podamos predicar e ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, porque es la gran comisión que el Señor nos ha dejado a nosotros como siervos suyos. Así que, mi querido hermano, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.